Orientaciones para desarrollar las actividades de la semana 24 correspondiente al área de matemática del segundo año de educación secundaria de la plataforma Aprendo en Casa. Trata de las siguientes situaciones. Resolvemos situaciones problemáticas a través de ecuaciones e inecuaciones. Actividades: comprendemos situaciones relacionadas con expresiones algebraicas que involucran igualdades y desigualdades de primer grado. Reconocemos los elementos y propiedades de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en situaciones de contexto real. Bien, las indicaciones que siempre vienen para cada caso. También las utilidades, lo que necesitamos, ¿no? Y qué es lo que se va a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que haremos? Es importante comprender las situaciones dependiendo del contexto que se vive y representarlas mediante expresiones algebraicas que involucran ecuaciones e inecuaciones de primer grado, cuyos elementos y propiedades se identifican a partir de las relaciones y comprensión de estas. Bueno, como trata básicamente de ecuaciones e inecuaciones, ciertamente se representan bajo expresiones algebraicas. Estas deben partir pues de situaciones del contexto, ¿no? Es lo que nos están explicando, ¿no? Pero además debemos justificar esas representaciones a través de conocimientos matemáticos y corregir algunos errores si fuesen necesarios. Situaciones cotidianas en el hogar en medio de la pandemia COVID. Son diversas, ¿no? Ya las conocemos, todas las que hemos pasado y las que aún seguimos pasando a partir de esta pandemia del COVID-19. Tenemos los servicios básicos como agua, energía eléctrica, telefonía, el transporte de equipajes, encomiendas, entre otros, han adquirido una importancia vital para las familias. Sin embargo, en los últimos meses se incrementaron sus costos, lo que generó un malestar y desacuerdo entre las empresas y los usuarios. Bueno, ahí tenemos uno de los aspectos que mediante los cuales pues se están evidenciando, ¿no?, como problemas en esta situación de contexto, ¿no?, de la pandemia. Como ejemplo dice, no pueden ser las tarifas de energía eléctrica, telefonía celular, agua potable, entre otros, que en la mayoría de los casos se expresan en representaciones que involucran conocimientos de términos algebraicos. Bueno, la idea es a partir de ellos representar esas situaciones problemáticas y expresarlos en forma algebraica a través de ecuaciones y a través de inecuaciones, ¿no? Ahí tenemos algunas preguntas que podemos responder que pueden ser abordados en este bloque, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se paga la tarifa aplicable al usuario por el metro cúbico de agua, ¿no? ¿Tiene algo que ver el mayor consumo de energía eléctrica con el tipo de tarifa que se paga? ¿Cuánto se paga por minuto de llamadas telefónicas de un celular? ¿No? Las personas, según su edad, están limitadas para asistir a algunos lugares. ¿Qué condiciones o diferencias de costo a pagar tienen los servicios de transporte de encomiendas? Como habrías podido notar, son algunas preguntas que hoy en día muchas personas y familias se vienen haciendo, ¿no? Bueno, en esta actividad nos proponen el siguiente reto. Dice, es elaborar representaciones de diversas situaciones cotidianas haciendo uso de expresiones algebraicas que involucran ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Situación 1. Un matemático construyó o diseñó un esquema como en el que se observa en la figura para construir un tapete para desinfectar sus calzados al retornar a casa. Si el perímetro del tapete rectangular es de 160 centímetros, ¿qué ecuación le permitirá calcular el valor del ancho de dicho tapete? Bueno, aquí viene representado en forma algebraica tanto el largo como el ancho del tapete, ¿no? Dice 3x de largo y 2x de ancho. Entonces, para calcular la medida, ¿no? Porque dice cuál es la medida, ¿no? Cuál es el valor del ancho de dicho tapete, ¿no? O sea, ¿cuánto vale pues de 2x? Obviamente primero tenemos que calcular el valor de x. Pero como nos dan la medida del perímetro, que es 160 centímetros el total,
entonces debo sumar, pues, ¿no? Sabiendo que el perímetro es la suma de sus lados, sumar, pues, ¿no? 3x más 2x más 3x más 2x e igualar a 160 centímetros. De esa manera podré encontrar el valor de x. La pregunta es, ¿el valor de x me permitirá calcular el ancho? Todavía no, ¿no? Pero sí, reemplazando el valor de x aquí, 2 por x, ya puedo encontrar el valor del ancho. Lo cual no es tan necesario porque acá lo que me pregunta es, ¿qué ecuación le permitirá calcular el valor de ancho? O sea, lo que le decía, ¿no? La suma de 2x más 2x más 3x más 3x es igual a 160 grados. Eso es lo que está pidiendo básicamente en este primer caso, ¿no? Entonces, ya es interpretación también de ustedes o la forma como lo representen esta ecuación. Ya dice solamente representar, no dice exactamente calcular, ¿no? ¿Qué ecuación permitirá calcular? O sea, solamente el planteamiento. Vamos a la situación 2. Don Julio construyó un techo de calaminas de forma rectangular cuyo perímetro es de 84 metros, sabiendo que es el doble de largo que de ancho. ¿Qué ecuación le permitirá resolver este problema si deseamos averiguar las medidas de largo y ancho de este techo? Bueno, aquí hay una parte que dice, ¿no? Sabiendo que es el doble de largo que de ancho, entonces pues al ancho podemos colocar x en ambos lados, ¿no? Y el largo sería 2x, 2x. Y la suma de todo ello lo planteamos como ecuación igualando a ¿cuánto? Igualando a 84. Entonces de esa manera también ya estaría planteado como ecuación la situación número 2. Estas situaciones, bueno, las estamos sacando pues del contexto donde viene ocurriendo esta pandemia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no está planteado como tal, ¿no? En el módulo que está emitiendo el programa de Aprende en Casa, ¿no? Pero sí el contexto, entonces de ahí es donde estamos sacando estos casos, ¿no? Vamos a ver una situación tercera, la número 3. Dice, dos hermanas, Marisa y Esther, discutían sobre sus edades mientras asistían a sus clases en línea durante la cuarentena. Se sabe que Marisa tiene 5 años más que su hermana Esther y que cuando Esther tenga los años que ahora tiene Marisa, las edades de ambas sumarán 35 años. ¿Qué edad tiene cada una ahora?